Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros. Fíjense que antes de continuar con el artículo siguiente, me encontré por aquí, les quiero hacer el comentario, compañeros, no sé si ustedes ya vieron, por curiosidad, o si tengan a la mano, vean, ¿cuál es el programa de la asignatura de práctica forense penal? ¿Alguno lo tiene? ¿Alguno lo ha visto? El programa, es decir, nuestra forma de cómo vamos a evolucionar la práctica forense penal. ¿Nadie lo tiene por ahí? Bueno, déjenme decirles que este temario, programa, nuestro temario de práctica forense penal, pues todavía no está actualizado a las reformas que están a cabo desde el 2008. Reformas que empiezan en el 2008 con los derechos humanos, ¿verdad? Y que se empezaba a hablar ya del juicio oral acusatorio. Este programa, o temario, pues, que nosotros conocemos, no está totalmente actualizado. Yo no digo sirva, o que porque hay reformas, no. Contiene muchas bases este programa, pero precisamente al programa, pues, uno se da cuenta de que hay cosas que ya deben de irse cambiando dentro de lo que es la práctica forense, de acuerdo a las reformas que plantean el nuevo juicio oral acusatorio, ¿ah?, en materia penal. Les comento esto porque, miren, hice mi examen de oposición para ser titular de la materia de práctica forense penal. Precisamente una de las cuestiones que yo tomé en cuenta dentro de que nos ponen, o de un punto que yo consideré importante para la práctica forense penal, de acuerdo a mi experiencia y el conocimiento, yo propuse, pues, un nuevo programa, un nuevo temario para poderlo aplicar en el conocimiento de la práctica forense penal. Y precisamente allí estuve buscando, que ya está, anduve buscando precisamente el contenido, concretamente, de lo que yo expuse dentro de la crítica al programa de la asignatura de práctica forense penal. Y yo lo critico precisamente diciendo que pues ya ha habido reformas, y bastantes reformas evolutivas, y que se utiliza un nuevo lenguaje procesal. Nosotros, por ejemplo, no conocemos que era la investigación. Eso es un nuevo lenguaje procesal. Nosotros siempre le llamábamos averiguación previa. Digo, por decir, entre otros. Bien, yo por lo que hace a este contenido, y les comento, chequen ustedes su programa, su temario, ¿verdad? Y va a cambiar un poco respecto a lo que yo propuse en mi examen de oposición como titular de la materia de práctica forense. De hecho, yo le cambio la palabra, el título. Yo digo que en vez de asignatura de práctica forense derecho penal, yo digo que debería llamarse práctica forense criminal. En primer lugar, porque
Si hablamos de derecho penal, no estamos hablando de derecho procesal penal, nada más estamos hablando de la dogmática jurídica o de la teoría del delito. Pero yo creo que la práctica forense de derecho penal implica también no nada más conocer la teoría del delito, sino también conocer la teoría de las pruebas, es decir, el derecho procesal penal. Por eso yo propongo que se le cambie el nombre de la asignatura para que quede como práctica forense criminal. Porque además, si ustedes se fijan, en la Constitución, que es nuestra norma máxima, en su párrafo tercero, que ya lo hemos visto, o que ya deben ustedes de conocerlo, el párrafo tercero del artículo 20 constitucional, nos dice, en los juicios del orden criminal, no nos dicen los juicios del orden penal. ¿Por qué implica que la Constitución hable en el párrafo tercero del artículo 20 constitucional de los juicios del orden criminal? Precisamente porque la palabra criminal, crimen, delito implica el delito. El delito no nada más lo vamos a ver bajo la teoría del delito, es decir, penal 1 y penal 2. No, el delito lo tenemos que ver desde el punto de vista sustancial, es decir, desde el punto de vista de la teoría del delito, pero también dentro de la práctica forense tenemos que ver cómo se comprueba el delito, que es el aspecto procesal. Y entonces, por eso para mí, yo propongo que se llame práctica forense criminal, pero el temario sigue llamándose práctica forense penal, pero al menos yo estoy dando 2 razones mínimas para que se llame práctica forense criminal. Y dentro de este temario, precisamente yo propongo, como primer punto, que se analicen los artículos constitucionales fundatorios o vinculatorios del juicio acusatorio oral, es decir, con lo que es nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, para después pasar a la preparación del ejercicio de la acción penal, lo que es la investigación preliminar, lo que es las facultades del Ministerio Público, artículo 21 constitucional, los mecanismos jurídicos procesales alternativos de solución, como es hoy, ¿verdad? La suspensión del proceso, entre otros, la audiencia inicial, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio oral, la deliberación, el fallo y la sentencia, los medios de impugnación y capítulos respecto a la imputabilidad y juicios de extradición. Y ya empiezo a desarrollar el tema. Les comento esto, compañeros, porque, pues, miren, la experiencia que yo tuve en el examen de oposición, que fueron como 28 profesionales del derecho, entre ellos jueces, públicos, abogados particulares, maestros, y todo. De ellos, pues nada más 3 obtuvimos la calidad de profesores por oposición en la cátedra de práctica forense penal. ¿Cuál fue mi experiencia en eso? Fíjense que el examen, compañeros, de práctica forense penal, lo hicieron los sínodos, el sínodo del jurado, que son 5 maestros de la UNAM, ya sea pero de la UNAM, todavía lo hicieron con la ley anterior, con el Código de Procedimientos Penales anterior. Estamos hablando de 2018, 2019. El Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo y entró en vigencia el 16 de junio de 2016. Cuando nosotros nos hacen el examen de oposición de práctica forense penal, todavía nos hicieron el examen no conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo hicieron todavía conforme al Código o a los Códigos de Procedimientos Penales anteriores. Por supuesto, imagínense
algunos jueces o algunos ministerios públicos que ya estaban poniendo en práctica el Código Nacional, pues al entrar a las preguntas y respuestas por vía de interrogatorio de los maestros que ganaron el sínodo, pues les preguntaron de cosas de procedimientos penales anteriores. Y estos maestros o estos participantes esperaban que les preguntaran de acuerdo al nuevo Código Nacional. Eso para mí me dejó una experiencia porque yo dije, bueno, no es posible que después de 3 años que ya se está aplicando el Código Nacional, practiquemos un examen de ese nivel para obtener una oposición para ser titular de la cátedra, que nos pregunten todavía del juicio anterior y no del actual. De ahí me nació mi idea que al criticar el temario de práctica forense penal, yo propusiera una nueva forma, es decir, propusiera un nuevo temario concretamente, que es el que está reflejado en mi trabajo de investigación. Propongo ese nuevo temario. ¿Qué estoy haciendo ahorita con esto de los artículos constitucionales que son base o son vinculatorios con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, con nuestro nuevo proceso penal? Eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy aplicando, compañeros. Porque no sería congruente si yo lo propongo en una investigación donde gano la oposición y no lo haga. Entonces, por eso estamos haciendo este ejercicio de conocimiento, por supuesto, para que ustedes tengan una visión, un panorama de las normas constitucionales vinculadas al nuevo juicio oral acusatorio. Esa es mi idea de ser congruente entre lo que digo y lo que hago, en lo que planteé en la investigación y en lo que estoy haciendo en la práctica profesional, en la práctica de maestro, en la práctica forense. Les hago esta explicación, compañeros, para que sepan de qué estamos hablando, compañeros. Yo los invito incluso, de verdad, nada más para que vean que soy congruente. Vean otros maestros de práctica forense, platiquen con otros compañeros que lleven con otros maestros de práctica forense y verán que pues no están llevando a cabo esto. Pero eso no me interesa. Digo, lo pongo como ejemplo para que vean que lo que estamos haciendo de el estudio y análisis de esos artículos constitucionales es bien para su carrera, para el criterio jurídico que ustedes van adquiriendo ya a través de estas materias, que les voy a comentar una cosa. Fíjense que terminando ustedes práctica forense penal, ya no van a volver a ver ni penal ni procesal penal. Penal 1, penal 2, procesal penal y práctica forense penal, ustedes ya son penalistas, porque ya no hay carreras, ya no hay cursos, ya no hay materias de penal. Y hay diversas materias, pero ya no de penal. Entonces, ¿bajo qué criterio, con qué criterio ustedes ya son penalistas? Ya llevaron penal 1, penal 2, práctica, procesal penal y práctica forense. Ya no van a ver en la carrera, ya no van a ver penal. Entonces, ¿cómo van a tener ustedes, cómo van a obtener un criterio, una actitud profesional? Yo hablo de mi carrera, yo hablo de mi materia, yo hablo del derecho penal y del derecho procesal penal. Ustedes deben de estar listos para practicar el derecho penal. Esa es mi idea y ese es mi objetivo. Se los comento, se los hago saber para que, pues concretamente vean, compañeros, que debemos de tener calidad. Ustedes van a salir con una calidad. Yo estoy seguro que van a salir con una calidad en materia penal y procesal penal. Porque práctica forense penal es eso. Es ver hoy, en la actualidad, lo que se está aplicando
en nuestra vida social, no nada más en la Ciudad de México, en cualquier estado podemos aplicar esto. Esto es lo que me interesa. Por eso estamos viendo estos artículos constitucionales. Bueno, una vez que les hice mención, precisamente para que entiendan ustedes el porqué de esto y que puedan ustedes tener de verdad un buen criterio profesional en materia penal. Vamos a continuar entonces con el artículo 17 constitucional. Derecho de las personas a que se les otorgue justicia. ¿Ok? Derechos humanos, ¿no? Derecho a las personas que se les otorgue justicia. Automáticamente estamos hablando de derechos humanos desde el punto de vista penal y procesal penal. No desde el punto de vista... Claro, también aquí nos hablan de la cuestión administrativa, fiscal y todo. Se aplica a todas las materias, pero yo estoy hablando de mi materia, de la vinculación de este artículo con mi materia. Y vamos a ver que sí tiene mucha relación. Es vinculatorio este artículo constitucional o Código Nacional de Procedimientos Penales con nuestro nuevo juicio oral y acusatorio. Y vean si no. El cual todos conocen, ustedes lo saben, dice artículo 17, ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma. Eso creo que todos lo sabemos desde primaria, secundaria, preparatoria, profesional. Todos sabemos que no podemos nosotros, por sí mismos, hacerse justicia, ¿no? Para eso están los tribunales expeditos, para eso están las autoridades, para que bajo un proceso de investigación hagan justicia. No somos nosotros, no somos quien para hacer justicia. Dice entonces, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Oye, que te bicicleta y no me la diste. Ah, pues entonces te voy a quitar tu bicicleta porque no me diste la mía. Ya estás en un abuso de confianza, ya estás en un robo. Entonces, dice muy claramente, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Dice el párrafo segundo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Lo que estamos diciendo, no lo haces por ti, bueno, pues pide a las autoridades que te hagan justicia. Y esa justicia se va a hacer a través de esta administración de justicia. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Qué entendemos de esto? Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, ¿no? No podemos administrarnos justicia por nosotros mismos, lo tenemos que hacer ante las autoridades. Si nos dice este párrafo, estas autoridades tienen la obligación de administrar justicia. Pero fíjense, estos tribunales deben de estar ya previamente establecidos. No podemos crear para que me hagan justicia, no puedo yo crear un tribunal para que me hagan justicia. No, eso está prohibido por el artículo 17 y por el artículo 13 constitucional, cuando nos dice, ¿verdad?, que los tribunales deben de estar previamente establecidos. ¿Qué tribunal conocemos nosotros aquí en materia penal? Tribunales superiores de justicia, que son el fuero común, que pertenecen al poder judicial de cada estado, y el Tribunal Federal, que lo conocemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están los tribunales federales. Los jueces federales, los magistrados federales
y los ministros de la Suprema Corte, que son los que determinan dentro de nuestra materia penal la administración de justicia. Por supuesto, nos dice que los jueces deben de ser imparciales totalmente. Los jueces no pueden irse de un lado o hacia otro, no pueden estar a favor de la defensa o a favor del Ministerio Público, ¿ah?, por simple simpatía o por simple empatía. No, debe de ser totalmente imparcial. Y, por supuesto, dice que la administración de justicia será gratuita. Es decir, no habrá costos porque un juez vea mi asunto. El juez no me va a decir, yo por investigar y sentenciar a una persona a que te pague, te voy a cobrar tanto. No, concretamente, no hay cobros profesionales. Está prohibido por el artículo 17 constitucional. La administración de justicia será totalmente gratuita. ¿Ok? Después tenemos el siguiente párrafo que dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. A ver, alguien de ustedes, pongan atención. Ahí va la pregunta. ¿Qué nos dice este párrafo? Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Fíjense que este párrafo, compañeros, he de decirles que da creación, es la base y sustento de una forma que incluso los jueces nos dicen, nos llegan a decir, ¿quieres llevar el juicio? A ver si me captan la idea. ¿Qué nace de aquí de esto, compañeros? Está indicando esta norma constitucional. Que independientemente del juicio, ¿qué podemos hacer? ¿Un acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Un acuerdo? Claro. Aquí los que nos plantean este párrafo constitucional, compañeros, en el Tribunal Superior de Justicia existe un tribunal o jueces de qué. Cuando nos dicen los jueces, mira, si no quieres seguir el juicio ante mí, te digo, formo que hay jueces de qué. La mediación y conciliación. De conciliación. ¿Mandé? ¿De qué? Compañera, dígame. Compañera Abigail, Sí, dígame. de eso, mediación y conciliación, profe. ¿Pero qué? ¿El qué? Se le oyó bien, yo no lo oí bien. ¿Me lo puede repetir? ¿Ya me escucha? Sí, ya. Bueno, Lo yo decía escucho. que eran mecanismos alternos, que es como la conciliación. Así es, efectivamente, es eso. Esto es lo que nos plantea este párrafo constitucional. Nos dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, es decir, que sea una cuestión de que se ponga en conflicto a las partes. ¿Qué son las partes? El ofendido, la víctima, el demandado, el demandante, ¿sí? El Estado, el particular. Esas son las partes.
siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Pues el juicio u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma. Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Es decir, la ley nos dice, incluso yo lo he visto en las sentencias, es más, lo he visto hasta en la entrada de las demandas, en materia civil, en materia mercantil, el juez nos conmina a que lleguemos a una... Y nos dice todavía, y mira, existe a Tribunal de Justicia, existe un tribunal, ¿verdad?, que puede ver las formas alternativas de solución. Es decir, no necesitas llevar el juicio, vete y ponte de acuerdo allá, haz una conciliación. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en el juez? ¿Qué es lo que hace la ley? Está dando vida. Párrafo constitucional. A ver, yo les pregunto a ustedes, porque ya debieron de haberlo visto en procesal penal. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de solución del juicio oral acusatorio? Y aquí lo dice. No me voy a juicio, me pongo de acuerdo. ¿Cuáles son? La mediación, la conciliación y la junta restaurativa. A ver, pero ¿qué es la mediación? ¿Qué es la conciliación? ¿Cómo lo vemos nosotros en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cómo lo vemos? A ver, ¿ustedes recuerdan qué son los criterios de oportunidad? En la penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, criterios de oportunidad. Profe, que la conciliación y conciliación llevan requisitos. ¿Mande? No se acortó. A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, ya, gracias. Sí. Que la mediación llevan así como que requisitos de no ser la pena más de ciertos años o no ser un delito considerado grave. Y para que se pueda dar, y por ejemplo tenemos estos criterios de oportunidad. Recuerdo uno muy bien donde hablábamos sobre que era importante, por ejemplo, que quien había cometido el delito era, por ejemplo, senil, o sea, una persona muy mayor, o había así como que cosas en las cuales se podía reducir la pena. Lo más común que yo he visto son clásicos los robos, ¿no? De que Ajá, sí, le escucho. el perdón del ofendido, porque como que lo que más se da común es que los robos, pero son de baja cantidad y por lo tanto se puede arreglar, ¿no? Nada más le ponen así como que una multa y se lleva así el trámite. Y más que nada he visto así como que eso de no ser tan grave los delitos y eso. Bueno, en un concepto general lo que me estás diciendo es cierto, pero ¿dónde lo aplicamos? Sí es cierto. Ok, los criterios de oportunidad se refieren precisamente a esa cuestión de conciliación entre las partes, a que no se agrave, que a lo mejor es entre familiares, que a lo mejor es, como usted dice, cuestiones de beneficios de la ley, ¿verdad? Ya veíamos nosotros, ustedes lo vieron en penal, ¿verdad? La sanción a veces no se sanción por cuestiones de longevidad, por cuestiones de la ley misma dice que no se... Sí, pero nuestro Código Nacional, ¿en dónde lo aplicamos? ¿En qué figuras jurídicas procesales aplicamos los criterios de oportunidad? Los criterios de oportunidad Es decir, podrían... Ajá.
¿Se podrían aplicar en los Mati. acuerdos reparatorios, en la suspensión condicional del proceso o en el procedimiento abreviado? Exacto, perfecto. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que nos dice este párrafo. ¿Cómo lo aplicamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bajo 3 rubros. Los acuerdos reparatorios. Por eso lo que la compañera Carla Maxel, ¿sí? Sí es cierto, son conciliaciones, son cosas que podemos hacer, sí, pero ¿dónde las aplicas? Ese es el adicional. ¿Dónde lo aplicas? Lo aplico en los acuerdos reparatorios, que nos dice, ¿verdad? Que no sea la pena peligrosa, que no sea el delito grave, que se entiendan las partes, que sean delitos en los cuales se lleguen a convenir, como la reparación del daño, como es los choques entre vehículos, acuerdos reparatorios, ¿verdad? Eso de que te pateé la escoba saliendo de mi casa y te la rompí. Daño en propiedad ajena. No, vamos a hacer un acuerdo reparatorio, ¿te parece? Cositas así. Después viene la suspensión del procedimiento. Claro, yo me puedo poner de acuerdo con el Ministerio Público y decirle, oye, suspéndeme el procedimiento y te hago la reparación del daño. Al final de cuentas, somos garantistas hoy, los jueces, y la ley es garantista de la reparación del daño. Todo el mundo busca la reparación del daño, por eso nos vamos a las cuestiones de conciliación. Tú me reparas el daño y no hay problema. Claro, hay delitos donde aunque repares el daño, tu peligrosidad para la sociedad es aunque repares el daño, entonces te vas a la cárcel. Pero aún así, entonces ya tenemos los acuerdos reparatorios, tenemos la suspensión del procedimiento y por último tenemos el procedimiento abreviado. No me quiero ir a juicio. Acepto mi responsabilidad, acepto mi culpabilidad y quiero que me juzgues. Sin irme a un juicio tan largo, quiero que me juzgues y me impongas una sanción con lo que te permites. Ese es por eso se llama procedimiento abreviado. No quiero irme hasta el juicio oral. Quiero abreviar. ¿Cómo lo abrevio? Acepto mi responsabilidad, acepto mi culpabilidad y además acepto hacer la reparación del daño. Porque en un procedimiento abreviado, compañeros, ustedes podrán aceptar su culpabilidad, la responsabilidad. Sí, ponme 4 años, ponme 10 años y todo. Porque acuérdense que además en el procedimiento hay un beneficio. Nos bajan la pena. Si aceptamos nuestra culpabilidad, nos bajan la pena. Pero hay un requisito sine qua non, sin el cual no se puede dar procedimiento abreviado. ¿Cuál es ese? La reparación del daño. Si tú no te comprometes o no cumples o no haces la reparación del daño, van a conceder el procedimiento abreviado. Y entonces, vean, tenemos 3 formas. En materia penal, digo, no quise meterme yo directamente porque la idea es que ustedes participen. La idea es que ustedes ya llevaron procesal penal. La idea es que ustedes ya saben penal, ya pasaron teoría del delito. Lo estamos practicando. El hecho de que estemos leyendo esto es precisamente para vincularlo a nuestro Código Nacional. Y aquí está. Díganme si no es vinculatorio esto con los acuerdos reparatorios, con la suspensión del proceso y con el procedimiento abreviado. Claro que es vinculatorio este párrafo, que le da base a eso. Tal es así que dice, mira, no importa si no llevas el juicio, si no haces las formalidades del juicio, siempre y cuando, dice, no afectes las partes y no afectes el debido proceso ni otros derechos o juicios o procedimientos en forma de juicio. Si no, problema preparatorio, perfecto. Una suspensión del proceso. Claro, tiene sus requisitos. Una suspensión del proceso que no exceda de 5 años, que haga la reparación del daño, que te comprometas, que presentes un
una estabilidad, una forma de cómo vas a reparar el daño. A lo mejor chocaste con un carro del año 2020, un carro que cuesta 400,000 pesos y los peritos dicen que su reparación cuesta 200,000 pesos. ¿De dónde vas a sacar 200,000 pesos? Ah, bueno, pero le puedes decir al juez, oiga, ya me puse de acuerdo con la parte, fíjese que le voy a estar dando 3,000 pesos mensuales, 3,000 mensuales, aquí está, esta es la que tenemos para la reparación del daño. Él acepta, yo lo acepto, por lo tanto, ahí está el acuerdo reparatorio. Igual en la suspensión de proceso para efectos de la reparación. Y fíjense cómo, si no hay reparación del daño, compañeros, no se da el acuerdo reparatorio, no se da la suspensión y no se da el pedimiento abreviado, si no hay previo la reparación. Por eso les digo, hoy nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es garantista de la reparación del daño. ¿Por qué? Pues por la Ley General de Víctimas y porque el artículo 20 constitucional ahora ya prevé el derecho de la víctima. El derecho de la víctima, la reparación del daño. Sí, simple. Esto es lo que nos lleva a este parrafito, que no lo tomamos en cuenta. Y vean qué efecto vinculatorio tiene con la cuestión reparatoria. En los acuerdos, en la suspensión del proceso y en el procedimiento abreviado. Eso es a lo que me refiero de hacer estos pequeños análisis, compañeros. Que tengan ustedes un criterio, que vean dónde nacen las cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? No, profe. ¿O tienen miedo de hablar? Ah, ese es otro de los puntos, ¿eh? No se preocupen, aquí los vamos a hacer hablar, porque ¿saben qué? Que en mi ex profesional me ha tocado ver que hay abogados que se quedan mudos ante el juez. Ya no saben qué decir. ¿De verdad? Me ha tocado. Me ha tocado ver. Es más, yo mismo he tenido la sensación, les soy sincero. ¿Qué chingados voy a decir? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo argumento? ¿Cómo le digo al juez? A veces me da miedo. Pero eso es natural. Todos tenemos miedo cuando estamos ante. En una conferencia. Son las primeras conferencias que llegué a dar. Tenía un terror tremendo de hablar. Y si digo una pendejada. Y si me dicen que estoy diciendo pendejadas. Y si esto. Pues, ¿qué creen? Que ustedes hoy, bajo las reformas, no nada más en mi materia práctica forense penal, no nada más, en materia fiscal, en materia administrativa, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, ¿qué creen? Que ya tienen que hacer ustedes de forma oral. Ustedes son los que van a exponer la demanda, las pretensiones y todo. Así es que, compañeros, los invito de una vez. Tienen que transformar su mente, tienen que transformar su personalidad. Los invito a que empiecen a hablar. Empiecen, aunque ahorita académicamente digamos tonterías, es mejor ahorita participar, hablar, darse el ánimo de hablar. Porque en materia de juicio oral, acuérdense que los juicios orales ya no nada más penal, los juicios orales ya están en civil, en familiar, en mercantil, en administrativo, en fiscal. De verdad, compañeros. Claro que aquí ustedes, puesto también, cuando les deje el trabajo de investigación que vamos a llevar a cabo, me lo van a tener que exponer. Cada uno va a tomar un rol. Cada uno va a ser la defensa, cada uno va a ser el MP, cada uno va a ser el juez, cada uno va a ser el testigo, cada uno va a ser el perito. Porque el objetivo aquí es dos cosas. Que conozcas y que aprendas a manifestar.
Hay que quitarse el nervio de hablar en los juicios orales. Y la práctica forense, uno de los principales objetivos, que practiques. Que no le tengas miedo a hablar al juez, que no le tengas miedo a refutar al ministerio, que no le tengas miedo el cómo preguntar a los peritos, cómo interrogarlo, cómo contrainterrogarlo y cómo recontrainterrogarlo. Así es que es bien importante, compañeros, que de verdad que empiecen a participar, porque si no, pues van a estar todos tímidos y a la hora de los juicios orales. Así es que hay que poner muy claro a mí que me queda perfectamente bien de lo que los tengo que culminar, los tengo que preparar para que hablen ustedes, argumenten ustedes la práctica forense. ¿Cómo van a plantear su caso? ¿Qué le van a decir al juez concretamente? ¿Ah? Cuando es el desahogo de pruebas, ahí es donde está también la verdadera prueba de nosotros. ¿Cómo interrogas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo lo señalas? Pero en fin, falta eso, vamos a llegar. Nada más que ya tenemos que irnos un poquito más a prisa, ¿verdad? Porque el tiempo es tiempo. Ya nada más nos quedan como 3 meses y piquito de clases. Entonces esto lo tenemos que agilizar. Por supuesto, los artículos constitucionales, ya les voy a decir la forma en que van a trabajar para poner en práctica sus conocimientos. Así es que vayan recordando penal y vayan recordando procesal, porque se supone que aquí lo vamos a practicar, lo que ustedes ya saben. Eso es lo que me tienen que demostrar, que ya saben eso, y yo lo que les tengo que demostrar es que los puedo guiar para practicar. Ese es el objetivo fundamental. Pónganse listos, compañeros, porque no quiero que al final de semestre empecemos con que maestro me puede ayudar, maestro es que yo creí, maestro es que yo pensé, maestro es que tuve, maestro es que esto, maestros. Para la calificación van a poner miles de trabas. Hay que ganarse la calificación. Así es que, por eso todo esto, toda esta intromisión de los artículos constitucionales, para que vayan teniendo una visión cuando ya entremos directo. Bien. Nos vemos, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias igualmente, profe.